Muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora mexicana y boliviana. Me llamo Byung-Sun Song. Yo soy profesor de la Universidad de Ulsan y soy especialista en la narrativa latinoamericana. Bueno, hoy en nuestra sesión participan, como ustedes saben, 3 investigadores muy respetados. Doctora Socorro de Pilar Jiménez Álvarez de México, doctor Marcelo Eduardo Zaiduni Salazar de Estados Plurinacional de Bolivia y profesor Jong-Won Park de Corea. Pues aquí, ahora en Corea son las 12:40 y en Bolivia creo que son, ¿a qué horas? ¿Son las 11 o casi son las 12 de la noche? No creo. Pues en nombre de los organizadores les agradezco mucho por su participación como ponente en una hora tan tarde e inconveniente en la primera conferencia internacional del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Hanguk de Estudios Extranjeros. Bueno, ahora hablamos un poco sobre el tiempo de su ponencia. Como ustedes saben, esta sesión consta de 2 horas. Pues ya pasó un cuarto de horas, pero además, no veo la hora para la discusión. Entonces, yo les propongo que cada uno de ustedes hable media hora o 25 minutos con su tema y durante la media hora restante o que nos queda, intercambiemos los comentarios sobre nuestra ponencia al final de la ponencia. Es decir, como no hay muchos asistentes en esta sesión, quiero evitar las formalidades para tener un ambiente familiar, por lo menos entre nosotros. Como no nos conocemos nada, espero que cada uno se presente a sí mismo brevemente antes de comenzar la ponencia. Bueno, como nos falta un poco de tiempo, entonces vamos a empezar. Primero voy a dar la palabra a la doctora Socorro del Pilar Jiménez Álvarez, del Laboratorio de Cerámica de Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene su palabra. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Y no sé si voy a comenzar ahora o se van a presentar el resto. No, usted comienza su Ya. ponencia. Entonces voy a compartir la pantalla. La pantalla, exactamente. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Voy a tratar de ser breve y tratar de utilizar los 25 minutos que corresponden, ¿no?, al tiempo de cada ponente. Bueno, pues este tema, para empezar como una introducción, ¿verdad? Yo me presento rápidamente, pues soy arqueóloga y hice también el doctorado en antropología. Y es un tema de investigación que quiero compartir con ustedes, que lleva muchos años de investigación, sobre todo en la región de México y en la parte sureste y en la época, en la época prehispánica o precolombina, ¿no? Entonces, de gente del pasado, desde el enfoque de la arqueología y un poquito de la antropología. Una de las cosas que más me ha despertado interés en este tema de basura y reciclaje, ¿verdad? Entre las cuestiones de los grupos culturales del área maya, es muy interesante cuando, bueno, mi labor como arqueóloga en el laboratorio, ¿verdad? Mi enfoque es cerámica y tecnología. Y una de las cosas que me llamó la atención es por qué muchos de los fragmentos o de las colecciones antiguas estaban siendo reutilizadas en la época prehispánica. Una de las tareas primeras que hice para el proyecto fue pues tratar de investigar la parte pues teórica, metodológica, los conceptos, porque sabemos que el concepto de basura y reciclaje ha sido tratado tanto en el ámbito antropológico como filosófico y sobre todo más es más el enfoque hacia la cuestión ecológica de las 3 R's, ¿verdad? De reducir, de reciclar, de reutilizar y de reciclar. Vemos esta cuestión de la basura y del reciclaje como una cuestión económica eficiente. Bueno, para empezar, ¿cómo los arqueólogos nosotros podemos estudiar el aspecto de la basura y el reciclaje en el pasado? Una de las cosas que interesantes es la parte del ámbito, cómo uno va a desarrollar las investigaciones en este tema tan importante, ¿no? Hay que tratar los objetos o lo que nosotros encontramos en la arqueología, que es la cultura material,
hay que tratarlos en el ámbito social, económico y entender que es un fenómeno y que son producto de actividades humanas. Y no solo centrarnos en la parte del objeto físico como muchas escuelas y muchos paradigmas de investigación se han dado en la arqueología de enfocarse al objeto y olvidándose de la parte humana. Bueno, la siguiente, por favor. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿cómo se empezó a estudiar la basura en arqueología? Una de las cosas que traté de investigar primero es cómo se ha dado este desarrollo, ¿no? A través del tiempo, metodológicamente, es cómo los arqueólogos empezaron a estudiar los restos materiales. Se empezó por una cuestión de basura industrial, ¿verdad? La famosa garbology o basurología, si podemos nosotros traducir esto, que fue un asunto de importancia en el ámbito de las humanidades, ¿verdad? Porque trataba temas relacionados con las prácticas humanas. Esa fue la primera cosa que dio un giro tendiente a la teoría en la investigación de basura en la arqueología, ¿verdad? Y después se enfocó en desechos industriales y la segunda cosa fue que también, por ejemplo, se le dio identidad a esta cuestión de la basura. Y esto me parece muy interesante porque en una conferencia que estaba dando en un museo en Chiapas, se me acercó una persona que trabaja como militar y me dijo que él estaba investigando cuestiones de, por ejemplo, en la parte de criminalística y le pareció interesante la ponencia porque dice él que lo primero que le ponen a hacer cuando investigan cuestiones de la identidad, cuando llegan a un, por ejemplo, a una incautación, por ejemplo, de droga o un crimen, un secuestro, lo primero que ellos van a observar y hacer es la basura que dejaron las personas en aquellas casas, ¿no? De seguridad. Y le pareció muy interesante que desde la arqueología también se haya abordado este tema de tratarle de dar identidad a la basura de las personas. La siguiente, por favor. Bueno, y entonces una de las preguntas que se hace en la época de 1990 y 83, en la década de los 80 y principios de los 90, es ¿a dónde va la basura? Y los arqueólogos hicieron esta pregunta muy importante en esta época y como yo les estoy platicando y compartiendo es porque siempre tenemos este sentido de la economía, el mínimo esfuerzo, la minimización de los obstáculos, ¿verdad? Y la retención temporal de materiales para darle este sentido de eficiencia en las estrategias de acumulación de la basura. La siguiente, por favor. Entonces empezaron a hacer planos en el ámbito etnográfico. Por supuesto, esto todavía no se aplicaba a los restos materiales, ¿verdad? A la cultura material en los estudios del área maya. Y se empezaron a hacer estudios etnográficos en comunidades celtales, sobre todo, y también en el ámbito etnoteórico, ¿no? Entonces empezaron a ver cúmulos de desecho, cómo la gente contemporánea, las comunidades vivas estaban depositando su basura, barriendo la basura y empezaron a clasificar las clases de basura y los tipos de descarte. Es decir, fue la época en que la arqueología se enfoca en las cuestiones de estrategias para acumulación de basura, es decir, qué vamos a hacer con los restos materiales, ¿no? Y se empiezan a surgir dos conceptos, basura y descarte provisional, que no es lo mismo. La siguiente, por favor. Un proyecto muy importante que es un parteaguas, es decir, es un paradigma para los estudios de basura y arqueología, es el de Michael Dill, cuando empieza a trabajar las comunidades celtales, ¿verdad? Tenango, Amatenango, Chanal, etcétera, los altos de Chiapas, y empieza a estudiar todo lo que reciclaban, toda la basura, todo el desecho, toda la reutilización y todas las estrategias de cúmulo y descarte en el área maya, ¿no? En comunidades vivas. Por supuesto, desde el punto de vista etnoarqueológico o etnográfico. La siguiente, por favor. Y empiezan a hacer un inventario de restos materiales, sobre todo en el enfoque que tiene la investigación, en los restos de cerámica que se quiebran, que se rompen, se desechan o se dejan como basura provisional y empiezan a dar unos ejemplos sobre cómo se utilizan, por ejemplo, fragmentos para hacer
estucados en las casas, o pensando nosotros en esta cuestión de estrategia, ¿verdad? Económica y social también, de utilizar, por ejemplo, ciertos recipientes que se rompen como maceteros, la siguiente, por ejemplo, como maceteros o comederos para los animales, etcétera. Toda la reutilización de objetos que pasan de un círculo de la vida, por ejemplo, en función y después son desechados y vueltos a poner en otro ciclo y en otro contexto social, ¿no? Entonces ellos hacen un estudio bien interesante. Sí, está bien, la siguiente, por favor. Hacen un estudio muy interesante y se empiezan a dar cuenta de que el reciclaje cerámico, por ejemplo, se da en labores culinarias, en higiene personal, en cría de animales, en jardinería, en construcción y en las prácticas rituales. También es muy importante cuando consideran que la variación funcional y el reuso de ciertos objetos de una vida, ya sea cotidiana o de la élite o social, sobre todo hoy en día y en la época antigua, debió de ser muy similar. Por ejemplo, se van dando cuenta que nosotros al momento de desechar un objeto de nuestra vida útil, nosotros ya le tenemos un destino previo particular a ciertas cosas, ¿no? ¿Qué es? Por eso se empieza a replantear el concepto de basura, que dicen que el concepto de basura no debe ser definido solo en los términos de los objetos y en la cuestión económica eficiente, sino también tenemos que tener una lógica práctica y una lógica cultural, ¿no? La siguiente, por favor. La etnohistoria hizo muchas contribuciones para las cuestiones igual de estrategia y cúmulos, también como se estaba investigando en el viejo mundo, ¿verdad? En Roma y en Grecia, toda esta cuestión de los basurales, de los reservorios de desechos, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Y, por ejemplo, aquí hay una imagen que les comparto, ¿verdad? Que es una práctica que tienen, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? De que el año viejo la gente saca las cosas de su casa para ahuyentar esos malos espíritus o decir que todo lo viejo nos trae como cosas, o sea, no buenos augurios, ¿no? Entonces, mucha gente tiene esta práctica ritual o social, ¿no? Colectiva, de sacar todos los cacharros que nos sirven para darle limpieza al año, ¿no? Y muchas culturas deben de tener lo mismo. Entonces, esto también podría haber pasado en la época antigua. Una de las cosas importantes es que hoy en día el concepto de basura y reciclaje, desde el punto de vista de la antropología del reciclaje, también tiene que ver con conceptos filosóficos de decir cuándo uno determina que las cosas son basura y cuándo uno determina que las cosas son reserva. Es decir, lo que para mí puede ser basura, para otra persona podría ser un tesoro, ¿no? Algo que funciona, algo que sirve y algo que puede pasar. Una antropóloga argentina nos dice que, por ejemplo, Montero, ¿no? Nos dice que debemos pensar en el concepto de basura y en el concepto de reciclaje como algo que tiene que ver con ciclos y no con objetos, porque nosotros al definir los objetos le estamos dando conceptos muy estáticos cuando la basura es dinámica y se rige por normas sociales. Eso es lo importante de tener este concepto más filosófico y un poquito más en el ámbito de las normas sociales. Y otra cosa también que nos dice Montero es que la basura también es dinámica, ¿no? Es cambiante y que guarda relación con los hábitos, las normas sociales, el significado simbólico y los valores culturales y económicos que son los que constantemente definen y redefinen lo que se guarda y lo que se descarta. Por eso la basura no puede ser definida de una sociedad a otra en los mismos términos porque tiene diferentes normas sociales. Por ejemplo, la reutilización de los restos cerámicos se basa en estrategias culturales más que en razones prácticas. Y estas normas culturales son las que rigen la disposición de la basura doméstica o ritual de las culturas antiguas. Esto es muy importante y la verdad es un tema muy interesante porque si nosotros nos ponemos a pensar en las cuestiones de consumo, desecho, lo que nosotros ya como cada sociedad, como cada cultura, podemos ver, por ejemplo, a mí me parece muy interesante cuando esta cuestión de investigar, ¿verdad? También en las cuestiones de los basureros, ¿no?
cómo la gente puede reutilizar y puede hacer que las cosas, el mínimo desecho, ¿no? Y nosotros cuando estamos tirando y tirando y tirando, porque tenemos este concepto de usar y tirar, ¿no? Y la reutilización no es algo que nosotros sentimos o pensamos que es una necesidad para este planeta. Entonces, la propuesta ecológica ha dado muchos enfoques y propuestas para estudiar desde el punto de vista de la arqueología, la basura y el reciclaje, pero se ha olvidado mucho la parte cultural, lógica, la lógica cultural que viene desde la parte filosófica de lo que es la basura, es decir, los principios culturales en las sociedades. La siguiente, por favor. Aquí es una tesis de Newman, que ella ha tratado el concepto más filosófico de basura, y ella hizo un estudio bien interesante, muy recomendado, ¿no? Porque en Cuernavaca, ¿verdad? Ella investigó todo lo que viene siendo, todo lo que recicla, ¿no? En las áreas de basura, en la periferia de esta ciudad, y se fue dando cuenta de que el concepto no puede ser definido en términos para todas las mismas sociedades, y es la que dice, bueno, hay que poner mucha atención en esta lógica cultural, ¿no? Bueno, entonces después de tener este bagaje de investigación, de los conceptos, de los términos, ¿no? Pasamos la siguiente, a lo que pues realmente, a lo que me dedico, investigo, que viene siendo la reutilización cerámica en el área maya. ¿Cómo nosotros podemos definir o detectar o delimitar en la época del pasado lo que son restos considerados como basura, como reserva o como reciclaje? Pues es algo que hoy en día yo pienso que no se puede contestar de una manera tan simple y tan sencilla porque nos faltan muchas investigaciones. Desde el momento en que uno se va al campo, saca los datos y además de que uno tiene que tener una visión un enfoque muy interdisciplinario, multidisciplinario, ¿no? O sea, no solo desde la arqueología, desde la antropología, desde la filosofía, desde la etnografía, desde la etnoarqueología, incluso desde la historia, ¿no? Entonces, con este bagaje que uno vaya teniendo con más amplitud, ¿verdad? Que algunos tendrán la suerte, otros no, de poder combinar toda esta multidisciplina. Bueno, realmente yo desde mi visión muy acotada, reconozco delimitada, me puse a ver, bueno, cómo podemos nosotros detectar indicadores ya materiales de la cultura material entre los mayas del pasado, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, ¿qué evidencia tenemos? Esa es la pregunta importante. Hay muchos ejemplos y de verdad que impresiona saber que mucha gente está escribiendo sobre este tema, pero ha pasado como muy desapercibido porque sí tenemos las evidencias, tanto en la literatura como en los materiales culturales, ¿no? Este es un caso de joya del Cerem, donde el grupo de arqueólogos encuentra unas asas empotradas en las paredes de los edificios. Estas asas venían de tinajas que fueron recortadas y empotradas en las paredes. También en Joya del Serén, en El Salvador, encuentran muchas partes de ollas y partes de tapas y partes de vasijas en los techos de las casas prehispánicas que fueron cubiertas por el volcán durante el periodo clásico tardío. Estamos hablando, cuando decimos clásico en el área maya, estamos hablando del 500 después de Cristo, ¿no? La siguiente, por favor. Otro de los indicadores que hemos visto de reutilización, ¿verdad? Y de reciclaje, ¿no? Es el hecho de que las ollas inservibles en el área maya, estamos hablando de la época más o menos 800 a 900 después de Cristo, las ollas las recortaban, les quitaban el cuerpo y las empotraban para poner en los muros de los edificios de la élite, sobre todo de gente de alto rango, de personajes dignatarios, y se cree, algunos piensan que era para refrescar los edificios y restarle, por ejemplo, esta cuestión de la humedad, y otros piensan que eran como claraboyas, ¿verdad? También para estas cuestiones bueno, de hacer más ameno, más fresco el espacio, o algunos piensan que era para poner cortinas, ¿no? Unos horcones y cortinas para los personajes de alto rango. Esas son las propuestas que se tiene del reciclaje. Aquí pueden ver las ollas recortadas, ¿verdad? Y cómo van empotradas y después puestas con cal. Esos son evidencias de la utilización y reciclaje en el área maya.
La siguiente, por favor. Por ejemplo, los grandes cuencos o cazuelas, ¿no? Se recortan también y sirven. La siguiente, por favor. Para hacer herramientas de albañilería. Esto se encuentra mucho en los sitios importantes como Uxmal, Chichén Itzá, donde se recortan los bordes, que son muy fuertes porque están hechos de vidrio volcánico, muchas de estas cerámicas, y algunos investigadores platicando, ¿no?, con los arqueólogos, uno me propuso que podrían ser, sobre todo, fijarse en qué región estaban apareciendo, porque aparece con la elaboración de estucos, ¿no? Eso es bien interesante porque son objetos ergonómicos que exactamente tú puedes sujetar, ¿no? Y dependiendo del tamaño de la mano, ¿verdad? Y del tipo de herramienta que tú vas a utilizar. Y todo esto es un desecho que se encuentra durante el periodo clásico tardío. La siguiente, por favor. Pueden ver las huellas de uso, que muchos de estos fragmentos se usan como percutores, se usan como alisadores, se usan como pulidores, se pueden ver las huellas de desgaste. Y todo esto increíblemente no se detecta en las colecciones arqueológicas. Pasan como las tipologías, se les da fecha, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí vemos otros tiestos, pedazos de cerámica también que tienen muescas y que se les ha asociado con actividades de la pesca, ya sea para cordeles, ¿verdad? Como señuelos, o para amarrar y atar en las actividades de la pesca. Esto es muy importante porque uno encuentra esto en grandes cantidades en la costa yucateca, y además también hay cerámica colonial, como la que estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Que son pedacitos de ollas oliveras que viajaron de España a América y después fueron recortadas por la gente de esa época. Estamos hablando de 1543 después de Cristo, ¿no? Y empezaron a hacer aparejos de pesca para esa época. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver otro de los instrumentos. La siguiente, por favor. Discos recortados son súper y numerosos en el área maya y también deben ser considerados indicadores de reutilización y reciclaje, ¿verdad? Estos debieron haber sido reservorios, ¿verdad? De vasijas, recipientes que se quebraban, depositaban en lugares reservados, ¿verdad? En otro ciclo, en otra dinámica de uso, y después se utilizaban para instrumentos. Yo no pensaría, pero ¿quién estaba utilizando, por ejemplo, qué eran, qué significaban estos discos recortados? Y esto es un fenómeno mundial porque yo vi algunos en los museos el Museo Metropolitano, que era de la cultura egipcia, y vi algunos por ejemplo, en una colección de España, que son muy numerosos. Entonces parece ser que es algo relacionado con múltiples funciones. Algunos piensan que son, la siguiente, por favor, por ejemplo, malacates y con usos para hacer tejidos de algodón. Otros piensan que son tapas, otros piensan que son ornamentos. Algunos investigadores han propuesto que son fichas de juego y otros han propuesto que son amuletos para actividades rituales. O sea, propuestas hay un montón, tamaños hay un montón y la tecnología que tienen es bastante sencilla, pero bien interesante sobre la funcionalidad que han tenido las propuestas funcionales que han tenido estos artefactos. La siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, esta serie de discos que se encuentran en un entierro, en un edificio palaciego, es decir, de altos dignatarios en Huachactún durante el periodo clásico tardío, es decir, 600 a 900 después de Cristo, o 750 en este caso. Es importante porque aquí no pensamos en cuestiones ya, por ejemplo, de ornamentación eficiente, sino ya estamos hablando quizá de actividades más relacionadas con actos simbólicos durante la época prehispánica. Es decir, es una lógica cultural donde vendría a intervenir lo social, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos cajetes recortados, discos recortados. Aquí tenemos ollas remendadas, es decir, parches, pero en depósitos rituales y funerarios. Es bien interesante romper con aquel esquema de las 3 R's, ¿no? De la basura, cómo se recicla por una cuestión eficiente. Aquí es claro que tiene que ver con la ritualidad de los mayas. La siguiente, por favor.
Por ejemplo, este depósito que está en el SOTS en Guatemala, ¿verdad? Esto está en la parte de los Usumacinta de Guatemala. Aquí vemos varios artefactos, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. La siguiente. Perfecto. Aquí, por ejemplo, en el entierro de Chang Tok y Chak, uno gobernante de Tikal, podemos ver varios discos recortados, utilizados como tapas, que debieron haber tenido contenidos, residuos importantes, ¿verdad? En las vasijas de este entierro. La siguiente, por favor. Aquí vemos depósitos en el área maya, ¿verdad? De vasijas recortadas, de fragmentos recortados. La siguiente, que nos hablan de muchos aspectos rituales. La siguiente, la siguiente, la siguiente. Este es interesante porque son reutilización de materiales, ¿verdad? De cerámica, de arcilla, ¿verdad? De barro, perdón. Y fueron depositados bajo una escalinata en un escondrijo. Y ven como parte de la vasija fue recortada y puesta delicadamente, sin restos funerarios, ¿no? Es como un rito de terminación de algún edificio. La siguiente, aquí vemos más ejemplos en el área maya. La siguiente, esta es muy interesante porque es un disco de una olla del 600 antes de Cristo. La tapa pertenece al 600 y el tubo de cerámica hecho exprofeso se cree que es una colmena, es decir, donde se hacía miel, ¿no? Un depósito para abejas, y fue enterrado en un edificio con un personaje. La siguiente. Por ejemplo, aquí en Huachactún, ¿verdad? Dos discos recortados con restos de pigmentos. La siguiente. Se han detectado, por ejemplo, se han podido identificar cucharas, ¿verdad? Raspadores. La siguiente. Aquí vemos artefactos, puntas de flecha que vienen de vasijas que se recortan y se ponen en depósitos especiales. La siguiente. Aquí vemos un entierro en Chiapa de Corzo, ¿verdad? Puntas de flecha que fueron hechas rompiendo una vasija y realizando las puntas de flecha. La siguiente. Por ejemplo, las barras en Tikal, ¿no? Muy importantes para hacer graffiti y como colgantes. La siguiente. Las asas parecidas a artefactos parecidos a joyas del Serén, pero aquí lo interesante es que parece que tuvieron otro uso relacionado con albañilería por el tipo de tecnología que presenten y las huellas de uso que tienen los materiales. La siguiente. Por ejemplo, figurillas que han sido recicladas, limadas y utilizadas como objetos, como colgantes en depósitos de gente muy importante con arquitectura, con otro tipo de, que te indica que es gente de clase alta, ¿no? De un rango social muy alto, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí vemos desechos de cuando estaban recortando estos fragmentos, ¿verdad? Y los dejaron in situ y estaban tratando de hacer otro tipo de artefactos de reciclamiento de cúmulos en basureros, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí vemos ya los desechos de talla, es decir, lo que dejaron cuando estaban haciendo los elementos, ¿verdad? Y aquí tenemos en Palenque, en Busilja, tenemos el norte de la península, son varios ejemplos que se tienen de este tipo de desechos ya como materia, como indicador de reciclaje en el área maya. La siguiente. Bueno, aquí tenemos unos pulidores, ¿verdad? Recortaban los fragmentos, los triangulaban y en Cachope, en Belice, los utilizaban. Bueno, la propuesta es porque se encontraron en un depósito de un taller de cerámica prehispánica, ¿verdad? De 600 antes de Cristo, 400 antes de Cristo. Y se propone que son herramientas para manufactura, ¿no? De actividades artesanales. Y por último, la siguiente. Bueno, entonces la anterior, por favor. Una de las propuestas que se tienen para este proyecto de investigación y este tema muy interesante
es que ustedes pueden ver en la pantalla que ya se está conformando una colección para que se pueda, tanto física como digitalmente, se pueda consultar. Esperemos que ya en los próximos años ya se pueda consultar la colección en red. Y son como 32 colecciones del área maya donde se disponen de diferentes artefactos que pueden ser indicadores de reciclaje, ¿no? Entonces es una de las, la última, por favor. Bueno, y aquí es una de las propuestas de DIL y de varios investigadores y, por supuesto, de lo que nosotros hemos encontrado es de cómo nosotros podemos reutilizar este tipo de artefactos, o sea, encontrar e identificar este tipo de artefactos en las colecciones materiales. Aquí lo preocupante es que todos estos artefactos que he mostrado se desechan en las colecciones y no se registran y no se toman en consideración como que no tienen importancia para investigar a las culturas del pasado, ¿no? Porque se considera que no hay mucho que decir de esos artefactos, ¿no? Pero vemos la gran cantidad entre la lógica cultural y la lógica material que nos puede servir de indicadores para, pues, para incrementar el conocimiento de la gente del pasado. Entonces es un proyecto muy bonito que realmente pues es lo que quería compartir con ustedes en el tema de basura y reciclaje. Pues eso sería de mi parte. Gracias. Muchas gracias. Ahora, pues durante su ponencia han entrado varias personas, entonces yo les digo otra vez que vamos a tener la hora de discusión después de 3 ponencias. Entonces vamos a pasar a la ponencia del doctor Marcelo Eduardo Sauduri Salazar, del Centro de Estudios Sociales del Estado Plurinacional de Bolivia. Tiene su palabra. Bueno, muchas gracias. Si es que hay algunos otros micrófonos creo prendidos y pueden apagarlos para que no haya ruido ambiente. No, es que hay mucho ruido ambiente, por favor. Hay algunos micrófonos prendidos. Aló. Bueno, hola. Muchas gracias. Espero que me puedan escuchar bien. Bueno, inicialmente agradezco a nuestros invitados, a nuestros auspiciadores de la universidad, del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Que hay mucho ruido, mucho ruido. ¿Sí? ¿Escuchan bien o hay? Prendido 3 micrófonos nada más. Pero hay mucho ruido. No sé si me escuchan bien. Sí, les escucho bien. Ya, bueno, eso es lo importante. Escuchamos muy bien, Marcelo, clarísimo. Ya, gracias, gracias. Bueno, les agradezco mucho la invitación al Instituto de Estudios Latinoamericanos, principalmente las palabras del sabio científico Choi Hoon Chun, que refleja completamente lo que he venido a exponer en este trabajo, ¿no? Esta exposición se refiere ¿puedo así presentar en pantalla? ¿No? Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Entonces, bueno, la conferencia sobre la construcción de la métrica del vivir bien, que la iniciamos en el 2006 en el Estado Plurinacional de Bolivia, obviamente creando un equipo multidisciplinario entre el Instituto Nacional de Estadística, la Unidad de Política de Análisis Económico y la Cancillería del Estado Plurinacional. Tuvimos cooperación con la OFI de Oxford, con la doctora Sabina Alquire, y también la Universidad de Bristol con la doctora Karen Bell. Tuvimos una relación muy estrecha con el INEC del Ecuador, que es el Instituto de
de Estadística y también con el Centro de Estudios de Bután. Nosotros constitucionalizamos el 2009 en la Constitución Política del Estado del Vivir Bien como un eje transversal de la política estatal de Bolivia. Y ahora sí está sin ese ruido, qué maravilla. Gracias. Es que dio un ruido bastante fuerte que yo tenía en mi retorno. Nosotros hemos trabajado en la construcción del convivir bien como el principio más evolucionado del vivir bien. Como han escuchado, se ha manejado el concepto de vivir bien en los años 80, 90, 2000, 2010, pero nosotros estamos entrando a una nueva etapa de conceptualización y hablamos del convivir bien, tal como lo ha descrito el filósofo Zenón. El vivir bien en una cultura animista, vitalista, es imposible vivir bien individualmente. Solo se puede vivir bien en el convivir bien, o sea, es decir, en la relacionalidad con los demás. Entonces, el convivir bien es una filosofía que valora la vida, busca el equilibrio de uno mismo o el estar bien individual así como el bienestar colectivo. Promueve el respeto para alcanzar la armonía en la convivencia del ser humano con la naturaleza. Eso es sustancial en todo este trabajo. Yo quiero mostrarles un poquito unas imágenes. Este es unas máscaras de Himalaya, de Bután, y una máscara andina de Bolivia, del Himalaya. O sea, el Himalaya que está en Bután, en el Tíbet, y nosotros en los Andes que estamos en el Himalaya, que es las tierras de lagunas de altura. Entonces, este es un baile de Bután y este es un baile de la misma máscara en Bolivia, ¿no? Este es rostros ancestrales y estos son rostros ancestrales de Bután. Esta es una carretera en Bután, esta es una carretera en Bolivia. Sí, somos muy parecidos. Esta es una mujer andina cargando a su hijito en su aguayo. Esta es una mujer andina de Bután cargando a su hijito en una aguayo también. Entonces, hay muchas similitudes arquetípicas entre lo que es la zona Himalaya y la zona Himalaya, ¿no? Nosotros trabajamos el tema de la ontología del vivir bien a partir de coloquios regionales, es decir, en diferentes zonas geográficas de los diferentes pisos ecológicos de Bolivia, en las tierras altas, en las tierras medias y en las tierras bajas, porque son diferentes culturas. En Bolivia hay 36 etnias diferentes y también grupos sociales bastante diferentes. En las tierras altas del Pachacamaña es definido como la filosofía del convivir plenamente, ¿no? En las tierras medias, que es en quechua, porque Pachacamaña es en aymara, y Aylin Causay es en quechua, que es la similitud, también es una filosofía de convivir bien plenamente. Pero en tierras bajas, donde está la Amazonía, las tribus que viven ahí, tienen una relacionalidad bien distinta a las otras sociedades. Para ellos el bosque es el vivir bien, es el convivir bien, que le llaman Sacha Causay. Es decir, lo que le suceda al bosque define la calidad del convivir bien en las tierras bajas. Entonces, nosotros hicimos un análisis comparativo de la concepción de convivencia entre sociedad, entre sociosfera y ecosfera. Es decir, las personas que viven dentro del bosque, que tienen una relación permanente, directa con la naturaleza, consideran que ese espacio es una extensión de ellos y ellos son una extensión del espacio. Pero ya cuando vas a territorios como los valles o las alturas, ya hay un cierto separación entre el hábitat y la sociosfera, ¿no?
Entonces, ese es sustancialmente, a mayor cantidad de urbanización, de urbanidad y de grupos poblacionales humanos, mayor va a ser esa separación entre naturaleza y humano, ¿no? A mayor cantidad de civilización, menor cantidad de naturalización, mayor cantidad de deformación de la naturaleza a imagen del, o sea, el hombre ha humanizado a la naturaleza al civilizarla, y el trabajo más bien ahora es naturalizar al humano, ¿no? ¿No? Descivilizarlo, volverlo a la naturaleza. Entonces, para comenzar a hablar de los componentes ontológicos del vivir bien, es fundamental construir este campo de saberes, ¿no? Nosotros hemos identificado 4 campos ontológicos. El saber, que es la noósfera, el área del conocimiento. El hacer, el campo de la tecnosfera. El estar, el campo de la ecosfera. Y el sentir, el campo de la sociosfera, ¿no? Entonces, la correspondencia equilibrada de estos 4 campos establece la identificación de una condición equilibrada del convivir, ¿ya? Si cualquiera de estos campos entra en conflicto, no hay un estado de convivencia plena. Es decir, si nosotros afectamos la ecosfera, esas personas o los que viven ahí no van a estar en un estado de buen vivir. Si las personas desarrollan una tecnología de alta entropía, como la anterior expositora nos ha hablado, la sociedad actual es de alta producción entrópica, de alto ruido, genera hartos desechos, entonces genera hartos contaminantes, ¿no ven? Entonces esa tecnología genera hartos desechos, pero como ella misma ha visto, cuando ven toda su identificación en la antigüedad, en nuestros antepasados, no había el concepto de basura. Es decir, no encuentras basurales entre los incas o los mayas, ¿no? Sino que todo lo que ellos producían, los reciclaban, los reutilizaban y los resignificaban, porque los objetos no son para desechar, los objetos tienen vida propia, y en esa convivencia animista nosotros respetamos a los objetos y no los desechamos, no los botamos, no los consideramos algo que podemos botar, le tenemos respeto y le damos vida. Entonces, si los 4 elementos que están aquí, la noósfera, que es el conocimiento, la tecnosfera, que es la tecnología, la ecosfera, que es el medio ambiente, y la sociosfera, que es la relacionalidad social humana, están en equilibrio, se llega al convivir bien. Y esto tiene 4 determinantes ontológicas y 4 relacionantes, ¿no? En relación, el conocimiento, el hacer, el estar, el sentir, en relación con uno mismo, o sea, uno mismo, en relación a los demás que están aquí, en relación al ambiente ecosfero y en relación a la totalidad, al conjunto de sistemas de vida, ¿no? Entonces, nosotros hicimos el cruce, es decir, los determinantes que hemos dicho, la noósfera, la tecnosfera, la ecosfera y la sociosfera. ¿Cuál es la diferencia de nuestros determinantes con los que había ya establecido Max Neff en 1993? Él había planteado el ser como una determinante del ser, el hacer, que es la tecnosfera, el estar, la ecosfera, que es similar a lo que hemos hecho, pero en vez de sentir, él había puesto el tener como una condicionante del ser. Nosotros investigando, el tener no puede ser una condicionante del ser, ya que los objetos están fuera del mismo cuerpo humano. Y el ser tampoco puede ser una determinante del ser, sino las sumatorias del saber, del hacer, del estar y del sentir, en sumatoria son determinantes del ser. Y si nos medimos el saber, medimos el hacer, medimos el estar, medimos el sentir, podemos tener una identificación métrica de la condición de su convivir bien de esa persona. Nosotros, como había también explicado Zeno, consideramos inseparable la relación del tiempo con la relación del espacio. Es decir,
la mayoría de los indicadores de desarrollo, ya sea indicadores Gini, indicadores de pobreza, en las encuestas de hogar, solamente miden el tiempo, pero no el espacio, ¿no? Solo miden el uso del tiempo, pero no miden el acceso al espacio. Es decir, la mayoría de los indicadores actualmente solamente tienen una visión economicéntrica del uso del tiempo, es decir, beneficio, uso de la economía, ¿no? Pero no del espacio. Entonces, a partir de los trabajos que se hicieron en Bután con la Universidad de Oxford, el reino de Bután modificó esa visión netamente economicéntrica de los estudios de indicadores multidimensionales, ¿no? Entonces, ellos en Bután incluyeron el bienestar psicológico, la salud, el uso del tiempo, la educación, la diversidad cultural y la resiliencia, la buena gobernanza, la vitalidad comunitaria, la diversidad ecológica y resiliencia y los estándares de vida. Nosotros hicimos una comparación de nuestra propia cosmovisión y hemos encontrado algunos paralelismos bastante parecidos, ¿no? Pero a los existentes en Bután, que son estos 9, nosotros añadimos otros 4, que son estos que están aquí, que es el crecer, el soñar, el comunicarse y el ser en el sentido del existir, porque en las cosmovisiones ancestrales de este continente, el elemento sustancial que define la existencia de alguien es el estar. Es a partir del estar que se define que alguien existe o no existe. Entonces, hicimos el cruce de estas determinantes con estas relacionantes. Es decir, estas determinantes de saber bien, estar bien, hacer bien y sentir bien, con esto en relación con uno mismo, en relación a los demás, en relación a la naturaleza, en relación a la totalidad. Entonces, el saber bien tiene 3 cualidades, ¿no? El aprender bien, el gobernarnos bien, el crecer bien. El estar bien tiene el alimentarnos en el estar bien, el habitar en el estar bien, el alegrarnos y descansar en el estar bien. La tecnosfera, el trabajar y servir bien, el comunicarnos bien, el convivir bien. Y en la parte relacional, social, en la sociosfera, eso es el sentir, soñar bien, el amar y sentirse amados bien, el danzar y el fluir bien. Y esto que es la relación con el estar. Entonces, una vez teniendo aquí la determinante, las cualidades que ustedes han visto, se generan las facultades para cada una de estas cualidades, se desarrollan estos condicionantes, ¿no? Que son cada una de esas tiene condicionantes y la descripción. De este esquema, que es muy similar al que se trabaja en Bután, ¿no? Ese paralelismo de indicadores multidimensionales, nosotros ya desarrollamos nuestra propia boleta de encuesta multidimensional, ¿no? Y tiene su propio modelo de validación que es basado en lo que Alquida y Foster plantean, ¿no? En Olof y de Oxford. Entonces, una vez ya hecho este estudio, tenemos los 13 medidores, tenemos un indicador de que si alcanzas el convivir bien, o puedes alcanzar parcialmente el convivir bien, o no alcanzas el convivir bien después del estudio de la encuesta, ¿no? Entonces, en el sistema de pesos, cada uno de los 49 componentes que nosotros tenemos nos da una valoración de 1 a cada uno. Entonces, las cualidades son basadas y tasadas, ¿no? Y al final, en la ponderación, ya he hecho esto en una encuesta piloto, ¿no? Los encuestados logran una valoración en que pueden estar en el límite del mediano del estar bien, ¿no?
o alto, como aquí puedes ver. Digamos, esto ha sido una encuesta con mujeres campesinas de la población del Valle de Bolivia. Entonces, sus niveles de estar bien o de convivir bien son altos, están en 35 a 36 sobre de 49. 49 es lo máximo, ¿no? Entonces, lo que les quiero explicar es que esta validación de esta metodología de indicadores multidimensionales ya ha sido probada en nuestro país. Es muy similar a la que ha desarrollado Bután allá en la zona alta de Asia. Entonces, lo que nosotros en este momento estamos queriendo hacer es una actualización, porque esto ha sido en 2018. Queremos hacer una actualización metodológica y una ampliación de la toma, porque esto se ha hecho en grupos focales. Es decir, necesitamos hacer una desagregación en poblaciones mayores en diferentes pisos ecológicos, ¿no?, de Bolivia. Entonces, básicamente nuestro objetivo es poder hacer convenios e intercambios con instituciones académicas internacionales que les interesen el desarrollo de indicadores multidimensionales y podamos trabajar estos temas conjuntamente, ¿no? Eso es en resumen, esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia sobre la definición ontológica y la métrica multidimensional de vivir bien de Bolivia. Bueno, pasamos a la ponencia, pues la última ponencia, al profesor Park Jong-won sobre un sujeto monstruoso y la idea del universo en la forma del agua. Creo que es la película del director Guillermo del Toro. Bueno, tiene su palabra, profesor Park. Muchas gracias al profesor Song. ¿Me oye, no? Sí. Y bueno, entonces yo voy a compartir la pantalla con ustedes. Ya se ve, ¿no? ¿No? Gracias al profesor Song otra vez, y también quería expresar mi gran agradecimiento a la Hanguk Wede por invitarme a esta conferencia internacional y por darme una oportunidad de compartir mi trabajo con ustedes, ¿no? Mi nombre es Jong-won Park, soy el profesor de español en la Universidad Kyunghee. Mi área de concentración reside en la literatura del cine latinoamericano, los estudios fronterizos y los estudios transpacíficos. Últimamente me ha interesado en explorar por la relación entre las producciones culturales latinoamericanas y el tema del antropoceno. Antropoceno que hace a la referencia a nueva época geológica en que el ser humano se ha convertido en el factor determinante en el cambio climático y la crisis ecológica, crisis del ecosistema. Hoy voy a hablar de la película La forma del agua, The Shape of Water. Esta cinta de fantasía romántica estadounidense fue producida en 2017 y dirigida por el Guillermo del Toro. La forma del agua recibió elogios de la crítica en varios festivales internacionales del cine. En particular, ganó por mejor película, mejor director, mejor diseño de producción y mejor banda sonora original en la entrega de los premios de la Academia en 2018. También se seleccionó como una de las mejores películas de ese año, ¿no? Y este director mexicano es uno de los 3 amigos mexicanos que comenzaron su carrera en México y luego son internacionalmente conocidos con su éxito en el Hollywood. En particular, Del Toro es llamado como uno de los maestros del monster movie en el siglo XX. Desde muy joven
Este director fue el aficionado en los monstruosos del cine hollywoodense y luego ha dirigido las películas en que salen los personajes no humanos, monstruosos y excéntricos, como El Espinazo del Diablo de 2001 y Hellboy de 2004 y el famoso Laberinto del Fauno del 2006, entre otras. La forma del agua sigue esta línea del Monster Movie. Es un cuento de hada y también es una película de monstruosos en combinación de varios géneros de terror, suspenso, romance y drama. Y permíteme explicar un poco de la trama para que entiendan bien mi presentación. De hecho, hace más de 3 años que salió esta película, así que no sería una spoiler, ¿no? Un spoiler, ¿no? Y bueno, en La forma del agua conocemos a Elisa, una mujer muda que pasa cada uno de sus días cumpliendo con una misma rutina que solo deja atrás en los momentos que comparte con su vecino, Gilles. Además, ella trabaja haciendo la limpieza en una instalación gubernamental en la que comparte sus tareas con su mejor amiga Zelda. Pero las cosas cambian a partir de que ese lugar recibe a un activo que podría poner la balanza de un solo lado en medio del conflicto entre rusos y estadounidenses. Se trata de una misteriosa criatura anfibia que vivía en el Amazonas. En la versión actualizada del cineasta mexicano, trasladan a esa criatura hasta Baltimore a principios de la década de los 60 y la conservan en un tanque en un laboratorio de investigación del gobierno donde la someten a torturas brutales en el nombre de la seguridad nacional. Mientras los demás ven ese monstruo con miedo o como un recurso para cumplir con ciertos objetivos, Elisa, la protagonista, logra conectarse de una manera especial con él al descubrir que está tan solo como ella. Así comienza una improbable historia de amor. Esta cinta combina de manera efectiva géneros cinematográficos como el romance y el drama con el horror. De hecho, el interés de Elisa se origina más en el reconocimiento que en la curiosidad. Debido a que ella es muda, los demás la consideran como alguien incompleto, algo inferior a un humano con todas sus capacidades. Sus 2 mejores amigos son Zelda, una mujer negra que trabaja con ella, y Gilles, su vecino homosexual. La simpatía sobria e intuitiva entre estos marginados le da a esta fábula un toque social y político. Richard Strickland es el jefe, otro personaje, el jefe de este proyecto en la instalación gubernamental y un hombre que trajo esa criatura de la Amazonia y trata de domesticarla a través de las medidas violentas. Su carácter machista, racista y anti-homosexual simboliza el periodo de la Guerra Fría en que la lógica dicotómica de enemigo y amigo conduce a la opresión y la discriminación en los que supuestos peligrosos, así como la reproducción de los otros y los grupos marginados. En este sentido, el monstruo que no pertenece a la comunidad humana representa la condición similar a la que los personajes Elisa, Zelda, Gilles. Por lo tanto, toma el rol de un mediador, o sea, mediador que pueda conexionar a los marginados de la sociedad. Según Jeffrey Cohen, cito,
The monster is difference made flesh, come to dwell among us. The monster is an incorporation of the outside, the beyond of all those loci that are rhetorically placed as distant and distinct, but originate within. El monstruo viene de la comunidad, pero está excluida en su margen. Los personajes de esta película son identificados con la situación invisible de esta criatura no humana por su diferencia física, racial y de la orientación sexual en la sociedad estadounidense. Un día, Elisa se da cuenta de que Strickland y su equipo militar van a eliminar a esta criatura, dado que ya no es útil para el proyecto. Ella decide salvar a este monstruo y pide a sus amigos con su plan. Finalmente, ellos le ayudan a esta criatura anfíbico a escaparse del laboratorio y volver al lío. Y el jefe de la agencia especial persigue a este grupo a fin de borrar los rastros de este sujeto no humano. A través de esta criatura monstruosa se destaca la existencia de los marginados en la sociedad. En este sentido, esta película se puede leer como una historia de los otros, las mujeres, los discapacitados, los negros y los homosexuales. Además de hacer visibles a los invisibles, intenta manifestar un ejemplo de la resistencia frente al poder dominante. También muestra que los marginados pueden tener voces para hablar y actuar. Así se puede lograr la solidaridad entre ellos. En este sentido, la mayoría de los análisis sobre este filme ilustra la invisibilidad de los marginados, al mismo tiempo subrayando la posibilidad de construir una comunidad de los otros. Y el sujeto no humano juega el papel narrativo de destacar a las protagonistas y sus amigos, así como revelar su condición difícil y precaria. Sin embargo, el sujeto no humano en esta película no es meramente una metáfora. No aparece solo para hacer referencia a los otros personajes. Más bien, esa criatura amazónica forma una columna vertebral de la trama. En este sentido, diferente de los estudios anteriores, este monstruo debe ser un enfoque para una reinterpretación de esta película. Así se puede leer a la manera opuesta. La forma de agua implementa a los personajes de la minoría social con objetivo de evidenciar la condición social y cultural del sujeto no humano, que rara vez ha recibido atención. Y esta relectura ofrecería el chance de ver esta película de manera ecológica. El director del Toro mencionó que La forma del agua fue inspirada por otra película que se llama Creatures from the Black Lagoon, que se produjo en el 1954 y pronto se convirtió en el clásico del Monster Movie. El monstruo de La forma del agua tiene mucho en común con el de Creatures from the Black Lagoon. Esta criatura viene de la Amazonia y tiene rasgos anfíbicos con piel liso y branquias, pero al mismo tiempo puede ponerse de pie como el ser humano, ¿no? En particular, en Creature from the Black Lagoon, el monstruo es un humanoide, o sea, una combinación entre el hombre y el anfibios, y es representado como el que amenaza a la comunidad humana, atacando a los hombres y secuestrando a la protagonista femenina. Pero, diferente de Creatures from the Black Lagoon, La forma de agua no ofrece una caracterización precisa sobre esta criatura.
Más bien se muestran diferentes perspectivas en cuanto a su identidad. Esto es indudablemente la estrategia del director del Toro. Para Strickland, en su equipo militar, este sujeto no humano es nada más que un activo o un recurso que pueda ayudarles a derrotar a la Unión Soviética. No tiene ningún valor como una criatura que tiene la vida. En cambio, los amazones veneran a esta criatura regalando comida y flores al lío, ¿no? Para los indígenas de la Amazonia es una deidad o dios que tiene el poder espiritual y supernatural como un salvador que proporcione el balance en el ecosistema. Así, a lo largo de la película, este sujeto no humano es descrito como el monstruo, el recurso, el hombre anfíbico y el dios. Y esa confusión de su identidad es una de las estrategias narrativas de esta película para remitir a las diferentes perspectivas dependiendo de la posición geopolítica. Curiosamente, la forma del agua menciona repetidamente el hecho de que esta criatura viene de la Amazonia. En este sentido, cabe prestar la atención al origen de esta criatura. En la película, este sujeto no humano funciona como una incorporación del mundo amazónico. En realidad, en nuestro imaginario, la Amazonia es interpretada interpretada ante el tiempo de la crisis ecológica como una alegoría de la naturaleza, el medio ambiente o el ecosistema. En Allegories of the Anthropocene, Elizabeth D. Lowry apunta el uso de plantas, montañas, animales como elementos alegóricos en nuestro tiempo. Ella explica, cito, "Thus engaging the work of allegory of nature history opens the possibility of reading the many stories of climate change in the Anthropocene." Fin de cita. En esta línea, en la forma del agua, el protagonista masculino Strickland, que muestra el machismo, la supremacía blanca y el imperialismo norteamericano, se puede interpretar como la especie humana que se vuelve el poder dominante que ha causado el antropoceno, época del cambio climático y la crisis ecológica. En cambio, la criatura no humana, torturada por Strickland, simboliza la naturaleza que está en la crisis debido al poder violento y destructivo de los seres humanos en nombre del progreso y el desarrollo. Aquí es interesante recordar el título de la película. El título no es la forma del amor, ¿no?, sino la forma de agua. De hecho, el agua sale en muchas escenas, con gotas de agua, lluvia, río, el mar, siendo la imagen impregnada y configurando el ámbito alternativo del director del Toro. La verdad es que en esta película la escena nunca salió del territorio norteamericano, pero la imagen del agua nos lleva al río amazónico, que significa esta criatura no humana conectándose con el mundo amazónico. En una entrevista, el director del Toro admite que él sabía de las leyendas y narrativas de la Amazonia. Así que no es una coincidencia que por medio de esta criatura el director del Toro quiere elaborar una articulación con el río amazónico. Según las leyendas amazónicas contadas y transmitidas generación tras generación, el río significa el espacio de la biodiversidad, donde viven juntos las muchas especies como las
anacondas, los delfines y los manatíes, etcétera, etcétera, ¿no? Y los seres humanos también tienen que aprender a nadar, sobrevivir e interactuar con otros miembros del lío. Y todos los seres son personificados y actúan como los seres humanos. Este antropomorfismo es categorizado como una de las características del mundo amazónico. Entonces, los animales y las plantas no son los recursos o activos para ser el efecto del desarrollo y progreso. Más bien, tienen mismo valor y dignidad que los seres humanos, constituyendo el ecosistema y el medio ambiente como sus miembros imprescindibles. A través de la imagen del agua, esta cinta configura el mundo amazónico como espacio alternativo, o sea, espacio de lo comunal, espacio de la interdependencia y espacio de encuentros, negociaciones y transformaciones. Porque todos seres tienen personalidad, ¿no? Así, la forma del agua va más allá de una reflexión crítica sobre el antropocentrismo, que ha sido el factor determinante de la destrucción de la naturaleza. Se manifiesta una nueva forma de relación entre los seres humanos y no humanos. Para esto, esta película traslada a las fantasías románticas del género de terror. La segunda mitad de la forma del agua se dedica al desarrollo del amor entre Elisa, la protagonista, y la criatura amazónica, ¿no? Al principio, la interacción empieza con la simpatía, el sentimiento de simpatía por la condición difícil de este sujeto no humano, pero con el paso de tiempo, ella se siente identificada con él porque ambos no pueden hablar. Finalmente ha llegado a la relación amorosa entre las distintas especies. Nos podríamos sorprender por lo lejos que del toro lleva este romance entre diferentes especies y también por la forma tan natural. En realidad, este tipo de amor no es un caso excepcional. El folclore está lleno de príncipes sapo, bellas y bestias. La mitología clásica tiene sátiros y centauros, dioses que cambian de forma, y ninfas con el poder de la metamorfosis, cuyas relaciones son parte del legado humano. Sin embargo, la forma del agua es distinta de otras hadas, mientras que en el caso del príncipe sapo o Beauty and the Beast, el monstruo se convierte últimamente o finalmente en el ser humano, llegando al happy ending, ¿no? Pero nunca ocurre lo mismo en la forma del agua, esta película. La criatura sigue siendo el monstruo y es lo que exactamente plantea el director del Toro. Por esta razón, resulta que el amor en esta película se realiza verdaderamente entre las distintas especies. También es interesante ver el hecho de que esta relación no está limitado al amor platónico. Ella se siente atracción física por el monstruo y la cámara sigue el cambio de su sentimiento. Finalmente, el amor llega a ser la unión sexual. Entonces, ¿qué implicaría la unión sexual? Esto podría ser leído como una máxima forma de la convivencia de las diferentes especies y diversas comunidades. Es decir, con la unión sexual, la película pretende ofrecer una imaginación radical acerca de la ontología y la relacionalidad para superar la crisis ecológica. No hay línea jerárquica o superioridad entre el ser humano y otros seres. Los seres humanos no ocupan el lugar privilegiado y forman parte del ecosistema, por lo tanto, deben respetar a los otros seres y aprender a vivir, actuar y negociar con
como un participante. En este sentido, la nueva relacionalidad ontológica que propone esta película remite a la idea del pluriverso. El mundo no es un mundo, no depende de una lógica universal, sino que más bien, tal como argumentan los zapatistas, el mundo debe ser un mundo donde quepan muchos mundos. Cada especie ocupa su propio mundo cultural, no colonizado o domesticado por otra especie, en tanto que busca relacionarse con los otros seres, es decir, espacio comunal para vivir juntos con otros seres. Los críticos como Arturo Escobar o Marcel de la Cadena, entre muchos otros, procuran articular la idea del pluriverso que pueda reemplazar la actual lógica del universo. De la cadena dice, cito, heterogeneous wordings coming together as a political ecology of practices negotiating their difficult being together in heterogeneity. Fin de cita. De esta manera, la idea del pluriverso cuestiona el status quo ocupado por el antropocentrismo y busca lograr una relación ecológica. Para terminar, la forma del agua retoma el asunto de la separación del ser humano de la naturaleza y trata de reivindicar la reunión por medio de la configuración de la relación amorosa entre las distintas especies. Según el director del Toro, se necesita una imaginación radical para superar la crisis en el antropoceno. Así, en la historia de empatía y amor entre una mujer y un monstruo y el ser humano y la naturaleza, quiere ver la posibilidad de construir una nueva comunidad igualitaria y ecológica que contiene muchos mundos en un mundo. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Bach. Y bueno, ahora recibimos los comentarios. Yo creo que la profesora Chong Hye-ju quiere hablar, ¿verdad? Profesor Chong tiene que prender el micrófono. Está apagado. Sí, ya. Bueno, no muy gran cosa, mucho. Pero Socorro, doctora. Sí. Y quiero preguntar, cerámica que tiran en el jardín, te utilizan como dejar los flores, algo así, ¿no? En este caso, ese no fue reciclar intencionalmente, eso por casualidad le utilizaron, ¿no? A ver, no entendí la pregunta. Alguien utiliza cerámica como jarras, algo así, Sí. y luego cuando rompen así, pues solo tiran su jardín, no tiraron basurero, ¿no? Pero mucha gente, alguien que vio que cerámica rota, pueden reutilizar. Claro, sí, es lo que consideramos como descarte provisional. Entre ese ciclo, entre el descarte final y el descarte provisional, ¿sí? Provisional. Sí. Pero no ha hecho esta cosa por intención, por casualidad. Y porque como uno reciclaje sistemática en prehispánicos, yo recuerdo de pesas de LED, y para pescar, LED, pusieron... Ajá, sí. Sí. Estas cerámicas son con intención de utilizarlo. Sí. Cerámica rota. Pero que mostraste en artículo varios casos de actual o colonial, no fueron intencionalmente hicieron, solo tiraron, alguna gente lo utilizaron, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Ajá. Por eso como que quiero preguntar, cuando tú investigaste, ¿no hay manera de reutilización o reciclaje intencional, sistemáticamente? No, no es sistemático, depende de cada cultura. Sí, no es sistemático. Sí. Por Ajá. eso se hablaba de que el descarte tiene que ser en cada contexto, en cada comunidad o en cada situación o contexto social, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, tú puedes hablar de la intencionalidad o no de la intencionalidad del descarte, ¿no? De lo que tú vas a considerar como descarte. Rescate. Sí, sí, descarte. Ujú. Descarte. Ujú. Sí. Con esto no, está bien. Por lo tanto, si hay, hay manera o piensas algo con intención o sistemáticamente, como reciclaje de piezas de LED, así, Sí. ese tipo de plan, piensa o busca. Sí, hay una intención y hay que localizar un patrón en la cultura material. Yo creo que muchas de la cultura material tiene esa intencionalidad de la transformación o el reciclaje en el pasado. ¿Sí? Especialmente en los mayas. Lo que me ha tocado investigar, ellos son los mayas, pero hay muchos ejemplos, por ejemplo, he revisado cosas de Perú, también hay en la parte de los egipcios, ¿no? En Roma, en Grecia, ¿no? También se tiene esta intencionalidad de la reutilización del desecho cerámico. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, Helio. Pero en esta sesión pues hay 26 personas y creo que pues, durante como hora y media hemos hablado cosas muy interesantes sobre, por ejemplo, astrología, o pueden vivir de Bolivia y el universo, ¿no? Entonces parece que el señor Roberto Ponce quiere hablar algo, ¿verdad? Sí, gracias. Buenas noches desde Ecuador, buenas tardes, creo, en Corea. Quiero felicitar a las ponentes y a los ponentes por sus intervenciones. Tenía una pregunta para el compañero Changwan Park. Sí. Básicamente se trata de lo siguiente. Changwan, tú nos has hablado de diferentes manifestaciones del monstruo, en este caso específico de la forma del agua, el monstruo amazónico, como representación del otro. Y yo me pregunto también, yo recuerdo otras manifestaciones de sujetos que llegan a la Amazonía y se convierten en monstruos. Por ejemplo, por decir algo, Aguirre. Sí, Aguirre, la cólera de Dios, el conquistador español que llega a la selva y se convierte en un monstruo. Tenemos varias representaciones de eso en la narrativa latinoamericana, en la narrativa mundial realmente, con Joseph Conrad y demás. ¿Ves ahí algún tipo de relación? El monstruo siempre es el marginado, a veces también el monstruo puede ser el conquistador convirtiéndose en un monstruo, no sé. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. De hecho, es una excelente pregunta. De hecho, bueno, entonces, según Jeffrey Cohen, es como especialista de narrativas del monstruos, y dice que a partir del siglo XIX, o sea, como en la tradición occidental, de hecho, en general, el monstruo, o sea, como simboliza el otro en la sociedad, pero también se puede aplicar, de hecho, en todos los espacios y también periodos, ¿no? Como usted acaba de mencionar que, o sea, como también y otros conquistadores europeos en América Latina también se puede ser descrito como una figura monstruosa. Pero, lo que quiero hacer un énfasis en esta película es como un poder geopolítico, ¿no? Geopolítico. Por ejemplo,
no, el monstruo no tiene un significado estricto muy establecido. Creo que depende de, o sea, como se cambia dependiendo de, o sea, como en las situaciones de los espacios y de periodos. Pero en particular en esta película, obviamente habla de la Guerra Fría del Estado, habla de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, pero de alguna manera quería, o sea, como involucrar de otro mundo amazónico para contradecir o también contradecir lo que tiene el imaginario, en el imaginario de norteamericano y estadounidense. En este caso, y por eso yo pienso que el monstruo puede ser, o sea, como cambia no tiene un significado establecido y puede ser una connotación o implicación diferente y dependiendo del lugar y también espacio y los periodos. Gracias. Nos queda 15 minutos. ¿Hay otra persona que quiere intervenir? Yo tengo una pregunta para el profesor Saiduni. Bueno, aunque soy ponente. Y me interesa mucho su ponencia. Y también, bueno, usted habló del buen vivir en comparación con el caso de Bután, ¿no? Y, o sea, como yo estaba un poco nervioso, así que no escuché, no presté atención suficiente a su ponencia, pero mencionó un poco de la similitud entre los dos mundos. Pero yo lo que quiero saber es que, y ustedes también pueden ver alguna diferencia en el caso de Bután y Bolivia en cuestión del buen vivir en la vida. ¿Me explico? Claro que hay unas diferencias bastante fuertes, ¿no? Bután es un país budista. Está en un lugar geográficamente bien complicado. Está China encima, está la India debajo. Es un reducto geográfico muy especial y único. Es un reino. Es muchos factores, ¿no? Pero ha mantenido muchos elementos culturales propios que son muy importantes y relevantes. Entre ellos, esa convivencia, la convivencialidad, la resiliencia. Bueno, les doy un ejemplo, ¿no? Yo estaba ahí caminando en Bután y un auto entró al barranco, un poquito se entró a un hueco y todo el mundo dejó de trabajar, se bajaron de los autos y todos fueron a ayudar inmediatamente a sacarlo de ahí. O sea, no tardó ni 2 minutos ese proceso. Entonces, las personas siempre están en correlación de cooperar y de ayudar y de ser beneficiosos a los demás. O sea, es una sociedad muy interesante, más o menos medio utópica, ¿no? Que vive un estado bastante complejo de analizar. Lo relevante de Bután es la búsqueda de generar indicadores multidimensionales de felicidad, ¿ya? Y que después a eso ha generado una réplica a nivel mundial. O sea, ahora hay muchos estudios sobre la felicidad, bienestar a nivel multidimensional. Entonces, nosotros utilizamos la metodología que Bután ya había avanzado en 2 encuestas nacionales. O sea, ¿para qué vas a avanzar algo que ya ha sido avanzado? O sea, tienes que utilizar avances que ha tenido Ecuador, México con el Coneval de México, ¿no? El indicador de bienestar en México se ha trabajado bastante.
y Ecuador también ha avanzado con nosotros, porque hicimos un encuentro en Bolivia. Vino Dasho Karmaura, que es el director del Centro de Estudios de Bután. Vino Sabina Alquírez del Office de Oxford. Vino el director del INEC de Ecuador. Vino el director del Coneval de México. Vino de Uruguay, otros especialistas. Entonces, construimos la métrica en colaboración a otras realidades que podían ser adaptadas. O sea, cuando tú hablas de multiverso, el pensar multidimensionalmente puede salvar este planeta, porque el seguir pensando unidireccionalmente desde esa visión antropocéntrica, etnocéntrica, eurocéntrica, nos está llevando a este desastre. Entonces, lo que nosotros proponemos es, a partir de nuestros arquetipos, porque el convivir bien, el summa causa, el pacha causa, el pachacamaña, es un arquetipo nuestro, pero se parece mucho en la correspondencia cultural a lo que en Bután he visto. O sea, la comunidad, uno convive con los demás en correspondencia. Yo creo que también en el área rural de Corea, la comunidad es igual, porque la gente se colabora por esa relacionalidad que tiene con la naturaleza. Es la naturaleza la que nos obliga a convivir. Pero en una ciudad, en un edificio de 20 pisos, nadie conoce al vecino de arriba ni al de abajo. Uno habla inglés, el otro francés, uno tiene una cultura diferente que el otro. Entonces, en la ciudad, desarrollar cultura y parentesco, elementos que pueden ser como lo que has expuesto, elementos culturales que puedes compartir, porque cultura es territorio, lenguaje y práctica. Entonces, en un edificio, ¿qué hay ahí? No hay esos elementos culturales. Entonces, por eso usamos a Bután como una referencia, pero obviamente no somos butaneses, somos bolivianos. Y Bolivia tiene su complejidad bien compleja, porque es un país que está con otros países alrededor, en otra hegemonía norte-sur, y además con nuestras propias idiosincrasias bolivianas que son toda otra historia. Para hablar eso es otro momento, ¿no? Es largo el tema. Bolivia es un país muy complejo, muy complejo. Muchas gracias. Bueno, mirando la lista de los participantes, veo que hay algunos de los estudiantes de posgrado. Yo espero que intervengan algunos estudiantes de posgrado sin tener miedo. Entonces yo hago una pregunta al profesor Paco. ¿Qué diferencia tiene pluriverso y mundos paralelos? Mundos paralelos, universo Sí. Paralelo y Sí, pluriverso. sí, escucho bien. Es que, bueno, y el concepto de la teoría de ontología y la relacionalidad, o sea, se ha desarrollado, ¿no? A los años, a partir de los años del 90, ¿no? Multiculturalismo, interculturalismo, etcétera, etcétera. Pero también la idea del concepto de pluriverso venía de los zapatistas en los años 90, ¿no? Y de hecho su movimiento está vigente, pero también en otros mundos de América Latina quieren, o sea, como quieren apropiar este concepto para desarrollar la mejor manera de, o sea, como mejor manera de vivir, ¿no? Digamos, buen vivir. Pero quizá, o sea, como el mundo paralelo podría ser similar al mundo, o sea, la idea del pluriverso, pero pluriverso dice, o sea, como, pero la idea de pluriverso dice que no, procuran
tener un mundo que contengan o que se quepan, donde se quepan muchos mundos, ¿no? En ese sentido, cada mundo, bueno, tiene su independencia, pero no es el, o sea, como no es, eso no es es el fin de la idea de pluriverso. Yo, según lo que sepa, por lo que sepa, el pluriverso quiere, va más allá de esa independencia, y sino más bien quería tener una interdependencia. Entonces, diferente del mundo paralelo, quiere tener diferentes tipos de relación. Entonces, en los discursos del pluriverso hay muchos debates de cómo desarrollar, cómo cambiar de la relacionalidad entre distintos mundos, entre distintas especies, entre distintas comunidades. Entonces, yo creo que eso puede ser, podría ser una diferencia y también un punto de partido para desarrollar la idea de la convivencia. Bueno, muchas gracias. ¿Y hay otras preguntas o inquietudes entre ustedes? Bueno, yo puedo tener más pregunta. Sí. Sí, porque yo, bueno, todas las dos ponencias son bien interesadas, pero también me preocupaba por mi ponencia, así que no he escuchado muy bien. Entonces, y otra pregunta, otra pregunta es por la doctora Jiménez. Es que yo no soy un poco de ignorante de la arqueología, pero me llamó mucho la atención su ponencia. Es que yo quería saber un poquito de la tendencia actual de los estudios de antropología. Que, bueno, según mi percepción muy shallow, o sea, como antropología es como, se presenta como dar los monumentos de la civilización indígena, algo así, ¿no? ¿Verdad? Palacios, pirámides, este tipo de cosas. Pero eso, o sea, como su estudio que trata de hacer una reciclaje también, o sea, como de ese tipo de cosas. Y parece ser un giro del estudio arqueológico, pero lo que usted hace en este momento es como una tendencia actual, o usted es como una precursora de este tipo de estudio. ¿Me explico? Sí, perfectamente. ¿Puedes hablar un poquito más? Bueno, sí es muy interesante porque creo que no hay otro estudio semejante. Es una investigación en este sentido, pues sí, única. Y sobre todo tratando de combinar la parte antropológica con la arqueológica y el sentido filosófico del concepto de basura, ¿no? Entonces creo que pues ahí va. Tratando de salir un poquito del esquema de los arquetipos, como decía el profesor Marcelo, ¿no? O sea, que las funcionalidades, vemos un artefacto y definimos que esa función sirve, ¿no? Pero no pensamos en que hay una multifuncionalidad, ¿no? Y el know-how, ¿no? El saber hacer, ¿no? Entonces también eso hay que considerarlo. Entonces, creo que los arqueólogos sí necesitamos un poquito de cambiar nuestra mentalidad del objeto hacia el saber hacer, ¿no? Y la práctica. Pienso. Muchas gracias. Intentamos. Gracias. Bueno, sí. Y en cuanto a eso de basura, Uh-huh. eso no tendría nada que ver con el arte postmoderno, por ejemplo, lo que aprovecha el desperdicio como su objeto y, digamos, y también pues, ese desperdicio no se queda como una basura, sino como algo creativo. Claro, eso ya entraría en el ámbito de lo simbólico, lo artístico y lo simbólico.
que no se puede desligar de la antropología del reciclaje. ¿Sí? Si me permiten una acotación brevísima. Sí. En la concepción animista vitalista, más que todo las Amazonas, los objetos son sujetos, o sea, no están separados, son entidades que coexisten con nosotros. Entonces, no existía el concepto de basura en sí. Las cosas se reciclaban, ¿no? Yo me acuerdo de la abuela usaba la papaya, la cáscara, las semillas, no se botaba nada. Ahora te botas todo, estamos en una civilización desechable, que desecha todo. Entonces, antes no, antes se cuidaba todo porque no había mucho y se producía solo lo que se necesitaba. Entonces, el cambio de la matriz civilizatoria es justamente eso, o sea, tu investigación va a esa reflexión y me parece muy, muy sorprendente lo que estás haciendo, sustancial. Y lo que ha también explicado Park en su descripción estructural del mensaje subyacente en la relación entre lo que consideramos animalidad o el otro, siempre la cosmovisión occidental considera malo lo diferente, ¿ya? Y incluso lo vuelve inhumano, o sea, esto es animal, no tiene espíritu, no tiene alma, es indio, ¿no? Entonces, sin Dios. Entonces, eso viene con Sepúlveda y todo lo que es la doctrina del otro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recuperar justamente esa visión de que el otro es igual a ti, es tu otra extensión. Es como decimos en la quecha laquén, ¿no? Pero aquí decimos Nayahuma, yo soy tú eres yo. Así es el saludo antiguo. Nayaja Humatua, o sea, yo soy tú eres yo. ¿Me entiendes? Así que Nayahuma, hermana, o sea, yo soy tú eres yo. Nayahuma. Eso es. Bueno, no se está acabando el tiempo. Yo creo que nuestra sesión era muy, muy fructífera por la participación de ustedes, de todos ustedes, y les agradezco mucho otra vez y espero que nos veamos otra vez. Pero hoy terminamos con esta discusión y les deseo muy buenas noches, sobre todo a los que viven en América Latina, porque ya está trasnochando, y a los coreanos, pues que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias, buenas noches, Chao, chao. buenas tardes. Gracias, Buenas Javier. noches.